Vamos a hacer un problema de fracciones encadenadas en las que vamos a hacer un diagrama que lo llamamos el diagrama árbol, que nos va a servir para entender cómo hacer este diagrama y hacer este tipo de problemas que son muy comunes en la prueba de acceso de grado superior de matemáticas en la Comunidad Valenciana. Bien, ¿qué nos dicen? Nos dicen, en la primera prueba de un concurso de entrenadores han abandonado el 20%. ¿El 20% de qué? Pues de un número que desconocemos de participantes que vamos a llamar X. Y lo que sí que sabemos es que este X es el 100%, equivale al 100%, son todos los participantes. Si me dicen que han abandonado el 20%, pues yo señalo una rama que han abandonado el 20% y en la otra rama, por lo tanto, es el resto, que es 100 menos 20, que es 80% que continúa, ¿de acuerdo? Luego nos dicen que el 30% de los restantes, es decir, de los que continúan, han abandonado en la segunda prueba. Pues bien, vuelvo a sacar dos ramas de mi árbol y decimos que el 30% abandona y por lo tanto el resto, 100 menos 30, el 70% continúa. Finalmente me dicen que solo el 60% de los que comenzaron la tercera prueba finaliza, es decir, el 60% finaliza, mientras que el 40% de estos que habían continuado en la segunda prueba abandona. Y me preguntan, ¿cuántos aspirantes se presentaron a las pruebas si finalizaron 42 personas? Es decir, yo sé que toda esta cantidad de porcentajes encadenados equivale a 42 personas. Por fin tengo un número cuantificable que yo voy a poder relacionar con mi incógnita, con la X, que es lo que me pide el problema. Y fijaros que seguimos siempre esta misma rama. Ya veremos otros problemas en los que para sacar la solución hay que utilizar otras ramas, pero cuando estamos siempre dentro de la misma rama vamos a efectuar solamente una operación matemática que es la multiplicación. ¿Y qué quiere decir? Que 42 va a ser igual al 60% de 70% de 80% de X. ¿Eso cómo se escribe matemáticamente? Pues de manera muy sencilla. Fijaros. Vamos a poner que 42 es igual a ¿qué? Al 60% de 70% de 80% de X. Fijaros que este D que yo os he marcado en fracciones y en porcentajes siempre va a representar la multiplicación, es decir, vamos a efectuar operaciones matemáticas que sean una multiplicación. Este punto en matemáticas representa una multiplicación. ¿Y qué quiere decir? Que 42 es igual al 60%. Este 60% yo lo voy a expresar en fracciones, porque sabéis que el 60% es que de un total de 100 personas, 60% han continuado, ¿de acuerdo? Esto es una fracción donde el denominador es 60 y donde el numerador es 60 y el denominador es 100. D multiplicamos por la fracción equivalente al 70%, que es 70 partido de 100 por 80 partido de 100 por X. Bien, ¿y aquí qué tenemos? Aquí tenemos una operación matemática donde 60 partido de 100 no es más que 60 dividido entre 100. Por lo tanto, ¿eso cuánto es? Eso es 0,6, que no es más que el tanto por 1, que ahora explicaré lo que es. Multiplicado por 0,7, multiplicado por 0,8, multiplicado por X. ¿Por qué os he dicho que esto es el tanto por 1? Porque esto representa el 0,6 de 1, es decir, aquí toda la cantidad de gente que puede ser es 1 y 0,6 es la parte porcentual, ¿de acuerdo? Bueno, porcentual en este caso en tanto por 1. Fijaros que ahora simplemente, utilizando la calculadora, voy a poder multiplicar 0,6 por 0,7 por 0,8. ¿Y eso cuánto da? Pues vamos a ver. 0,6 por 0,7 por 0,8 es igual a 0,336. 0,336 multiplicado por X. Bien, pues ahora voy a despejar esta X. Fijaros que X a qué es igual. Pues lo he cambiado, pero la X sigue estando en este miembro y el 42 tenemos simplemente hecho un giro. Esto, como está multiplicando la X, ¿cómo va a pasar al otro miembro? Va a pasar dividiendo. Es decir, 42 dividido entre 0,336. Y vamos a ver cuánto nos da esto. Bien, si dividimos 42 entre 0,336 nos sale un número redondo, con lo cual es posible, porque si me saliera un número decimal me he equivocado, porque son personas y no pueden ser decimal. Me salen 125 personas. Fijaros que ya habríamos acabado el problema, ¿vale? Siempre vamos a dar la unidad y podemos poner solución
135 personas se presentaron a la prueba. Pero fijaros qué es lo que he hecho. Realmente he hecho una simple regla de 3, donde me están preguntando a qué equivale mi 100%, que yo llamo X y no sé cuánto es. Y voy a ver qué porcentaje es el que he acabado y equivale a 42 personas. He hecho simplemente una multiplicación de porcentajes en tanto por 1, que es 0,6, por 0,7, por 0,8, que me da 0,336. Este 0,336, si yo lo multiplico por 100, que estaba en tanto por 1, me sale directamente en porcentaje y es un 33,6%, es decir, el 33,6% equivale a 42. Y esto no es más que una simple regla de 3, donde yo voy a multiplicar la diagonal donde no aparece la X, que va a ser igual a 42 multiplicado por 100, y todo ello lo voy a dividir por el número que está en la diagonal donde está la X, que es 33,6. Ponéis esto en vuestra calculadora y os vuelve a salir 125 personas. Y el problema ya está acabado. Espero que os haya gustado este vídeo. Somos Academia La Libreta, nos podéis encontrar tanto en Facebook como en Twitter como en Google+. Muchas gracias.